Un saludo cordial a todos los espectadores. A continuación, les presentaré el tema de instrumentación y control de un horno de fundición de aluminio. Presenta el estudiante Jason Ortega Rojas, doctor José Luis Rodríguez Muñoz, doctor José Sergio Pacheco Cedeño, doctor Carlos Ernesto Borja Soto y el doctor Jorge Zuno Silva. Esta es la tabla de contenidos que veremos a lo largo de esta presentación. Iniciaré dando la introducción, pasaré después a dar la metodología, daremos las conclusiones a las que se llegaron y por último daremos las referencias consultadas. Como introducción, podemos decir que la fundición es el proceso de conformación de metales por solidificación. Consiste en calentar un metal por encima de su punto de fusión para posteriormente ser vertido en un molde donde se solidifica y adquiere la forma deseada. En la figura 1.1 podemos ver el punto de fusión de los metales para dar algunos ejemplos. El equipo empleado para poder realizar este proceso es un horno de fundición, en los cuales se presentan características particulares dependiendo sea el material que se requiere fundir. Comercialmente podemos encontrar los hornos de crisol como se muestra en la figura 1.2, un horno de arco eléctrico como se muestra en la figura 1.3 y un horno de inducción como se muestra en la figura 1.4. Los hornos de crisol son los más empleados, ya que estos son sencillos de fabricar y su costo inicial es económico. Se emplean para fundir comúnmente aleaciones no ferrosas como pueden ser el aluminio, el cobre y el zinc. En estos no existe el contacto directo entre el horno y la mezcla del combustible, y el crisol se fabrica haciendo una mezcla de arena y grafito o también pueden ser realizados con acero. Los hornos de arco eléctrico son empleados para fundir aleaciones ferrosas, debido a las altas temperaturas que estos pueden manejar, ya que pueden alcanzar hasta 3500 grados Celsius. Son de capacidades de fundición grandes y estos alcanzan de 23.000 a 45.000 kilogramos hora o 25 a 50 tonelada hora. Por sus capacidades son utilizados principalmente en plantas siderúrgicas o fundidoras. Se emplean para calentar y fundir una gran variedad de materiales ferrosos, tales como el hierro, el acero, el cobre, latón, la plata, entre otros más, los hornos de inducción. Estos trabajan por medio de circulación de una corriente electromagnética inducida al material y su uso puede variar, puede ser ya sea el didáctico o la industrial, dependiendo del material que se requiere. El impacto de la problemática a la que se determinó es que uno de los sectores en los que más se ha puesto atención es el reducir el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero. Por tal motivo, si se reduce el 1% del peso, el consumo del combustible decrece un 0.5%. El aluminio presenta buenas propiedades mecánicas. De los pocos años hasta la actualidad, el aluminio se ha utilizado para hacer los bloques o cabezas de los motores, ya que las aleaciones consiguen una buena resistencia a la fatiga y un menor peso a comparación del acero. La serie 6XXX es el grupo de aleaciones preferidas por la industria aeronáutica, como podemos ver en la figura 1.5, que es la clase de aleaciones de aluminio. La literatura nos habla que Cornejo y Bornor en el año 2020 realizaron el diseño de un horno de fundición para el Laboratorio de Procesos de Manufactura en la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción en Ecuador, el cual era capaz de fundir hasta 2.7 kilogramos de aluminio. Ortega y Tapia en el año 2021 mejoraron el proceso de fundición de cobre y aluminio mediante la automatización de un horno con capacidad de 13 kilogramos. El sistema está compuesto por un horno eléctrico, un controlador que puede alcanzar temperaturas continuas de trabajo de hasta 1200 grados Celsius, una termocupla tipo K con revestimiento cerámico, un sistema de adquisición de datos y una interfaz hombre-máquina con el cual se podía controlar el encendido y apagado del horno. Borja y sus colaboradores en el año 2023 presentaron la integración de un sistema de control electromecánico y protección del fuelle metálico a un horno de arco eléctrico para la síntesis de aleaciones metálicas vítreas. Para poder controlar la temperatura atmosférica en el interior del horno y el sistema de colado, se utilizó un sistema electromecánico con la finalidad de facilitar el manejo del equipo y promover la solidificación rápida de las aleaciones analizadas. En base a la literatura revisada, instrumentar y controlar un horno de fundición es fundamental para poder lograr las correctas condiciones de temperatura y flujo de combustible y con esto tener una correcta caracterización del material.
Es por ello que el trabajo presenta la instrumentación y control de un horno, de las condiciones adecuadas, llevar a cabo el vaciado correctamente y una adecuada composición del material. Para ello se conectaron termopares tipo K en las paredes del horno y en el medio ambiente, así como en el interior del molde, con la finalidad de determinar las zonas con mayor transferencia de calor, con miras para determinar mejoras energéticas. Para la metodología, se puede observar en la figura número 2 el diagrama esquemático del horno de fundición, el cual consiste en un soplador centrífugo con una relación de gas y aire de 1:5.2, una cámara de combustión en el cual se encuentra contenido el crisol donde se deposita el material y un tanque de gas. El combustible proveniente del tanque entra a la cámara de combustión y se mezcla con el aire que fluye del soplador, donde posteriormente se aplica una chispa y es lo que provoca que éste comienza a quemar. El calor proveniente de la combustión entra en contacto con el crisol proporcionando energía al material, que en este caso fue aluminio, hasta que alcanza su temperatura de fusión, que son 670 grados Celsius. Para medir y controlar las condiciones de operación, el horno de fundición se colocaron sensores de temperatura tipo K, como se ilustra en la figura 2A. En el horno de fundición se colocaron 8 termopares en la periferia del mismo, con una separación de 15 centímetros entre cada uno de ellos, y para poder medir y controlar la temperatura de la cámara de combustión se emplearon pirómetros REX C100 con rango de temperatura configurable de 0 a 1300 grados Celsius, como se muestra en la figura B, 2B. Bueno, para las mediciones de temperatura en el horno de fundición, los resultados se muestran en la tabla número 1, en la que podemos ver la mínima que calculó el primer sensor, que son de 325 grados Celsius, y la máxima que calculó el sensor 8, que son de 834 grados Celsius. Por otra parte, un molde de arena fue empleado para crear la pieza de fundición. Para nuestro estudio fue una barra cilíndrica de 1 pulgada de diámetro. En este se virtió el aluminio y se midió la temperatura en 4 puntos a lo largo del molde, con el objetivo de analizar el proceso de solidificación, como se muestra en la figura 3, y podemos visualizar los termopares. En la figura 4 se muestran los perfiles de temperatura en el molde de arena. La mayor temperatura se obtiene con el sensor que se encuentra en contacto directo con el material, que es el T1, y el cual alcanza un valor de 782.61 grados Celsius, cuya temperatura se encuentra por encima del punto de fusión de aluminio, y con esto poder evitar la solidificación. Como para dar las conclusiones, podemos determinar que se realizó una correcta caracterización del horno de fundición, en el cual se pudieron medir y controlar las temperaturas de operación a lo largo de las paredes del mismo. Como conclusión 2, la zona que presenta la mayor temperatura de operación es de 834 grados Celsius y es aquella que se encuentra más cercana al quemador del horno, mientras que la que tiene menor temperatura, que se calcularon 325 grados Celsius, se midió en la descarga de los gases del escape. El proceso de solidificación se realizó de forma satisfactoria, debido a que el aluminio contenido en el crisol pudo alcanzar valores por encima de la temperatura de fusión, y de esta manera evitar cambios significativos en su estructura y en sus propiedades mecánicas. Durante este proceso de solidificación se registraron los perfiles de enfriamiento de la pieza, pudiendo medir una máxima temperatura de 782.61 grados Celsius en la pieza, mientras que en el interior del molde y en el medio ambiente las temperaturas registradas fueron de 320.84, 150.12, 146.13 y 32 grados Celsius respectivamente. Como trabajo a futuro, es la realización de un modelo de transferencia de calor que ayude a predecir la cantidad de energía que se transfiere al medio ambiente a través de las paredes y los gases de escape, lo cual ayuda a evaluar y determinar mejoras energéticas en el horno de fundición, y esto puede ser empleado para analizar nuevas aleaciones de aluminio que puedan ser empleadas dentro del sector automotriz. Estas fueron las referencias consultadas y eso sería todo de mi persona. Muchas gracias por su atención.